Walter Benjamin, escritor, filósofo, crítico literario, traductor y ensayista cuyo campo predominante pero no reducido a fue el de la estética, dice en su ensayo La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica que el interés originario y justificado de las masas por el cine es un interés en el autoconocimiento y por ende también en el conocimiento de su clase. Una cosa que solo puede ser hecha si las masas son retratadas, sobre todo en su proceso de trabajo. De esto se trata la democratización del cine. Conlleva no solo la representación de diversos sectores socioeconómicos, raciales y culturales de la sociedad en pantalla, sino que también a la ampliación de las posibilidades de producción o de medios de producción empleados para rodar una película. En esto, la llegada de las nuevas tecnologías, como lo son la cámara digital, vino a entregarle una nueva manera de hacer cine a sus involucrados. No puramente en el sentido estético, sino que también en el sentido económico, otorgando una alternativa al costoso rodaje en celuloide y ampliando así la demografía de quienes no solamente querían hacer cine, sino también de quienes pueden. La visibilidad de los marginados no es algo que llegó con el cine digital, sino que ya estaba presente desde antes, con el auge de las vanguardias de cine europeo como el neorrealismo italiano, el New Cinema y la Nouvelle Vague. Pero, y no solamente es mi opinión, no es hasta la llegada del cine digital en que a ciertos directores de serie B se les amplía la cancha para llevar a cabo proyectos de pasión, como se les podría decir a todas estas películas de bajísimo presupuesto y que muy poca gente llega a ver en pantalla, por el hecho de que muchas veces retratan temas sociales específicos o estéticas ajenas a las grandes masas, con las cuales los distribuidores de cine nacional e internacional no le ven la gran ganancia. Estas son partes de las razones por las cuales la película de Wincy Oyarse, Empanada de Pino del 2008, protagonizada por Hija de Perra, quizás sea considerable extrema, difícil de digerir a primera vista. Después de todo, la historia se desenvuelve alrededor de Hija de Perra, una prostituta obsesionada y angustiada por la muerte de su ex esposo Caballo, que para olvidar las penas combina alcohol y pastillas, va a las pichangas y sobre todo prepara empanadas de pino con carne humana, que recolecta de sus víctimas para luego venderlas al paso por las ferias libres de los sectores marginales junto a su seguidora perdida. La temática de la película, sus retratados y quienes los representan son fenómenos de la marginalidad socioeconómica de un Chile de sector urbano cuyos personajes pertenecen al mundo de la prostitución y a la subcultura de la comunidad LGBT. Pero Wincy Oyarse va aún más allá y lo plasma en el género gore y del queer horror, un subgénero que se caracteriza por ocupar el horror como metáfora de la vivencia diaria de las personas queer que van en contra de las expectativas heteronormadas impuestas por la sociedad y la violencia que viven a causa de no conformar a dichas normas. Wincy hace rodar su película en locaciones reales de carácter popular, como lo son las ferias libres, canchas de barrio y peladeros suburbanos. También ocupa elementos propios de la identidad chilena, como las empanadas de pino, la pelota de fútbol y la imaginería católica para dar un contexto de crítica con otros elementos más escondidos bajo la alfombra de nuestra sociedad, como lo son la violencia doméstica y el consumo desmedido de alcohol y drogas. Siguiendo con la performance, el elenco está compuesto por actores no profesionales, o al menos no de escuela, como lo son la personaje principal, Hija de Perra, que desde antes de la película pertenecía al mundo de la performance drag. El drag se refiere a la práctica de personificar la masculinidad o la feminidad de una forma estereotipada y exagerada a través de la vestimenta, maquillaje y actuación en un fin de entretener al público. Esta quizás sea la primera barrera que dificulta la comunicación a un público, entre comillas, más general, en vez de uno de nicho como el que yo creo que está dirigida el film. Y es que las bases de la performance drag se basan en la estética de lo camp. Y aquí es necesario mencionar a dos figuras, la drag queen Divine, quien es referente directa para el estilo y persona de Hija de Perra, y a la escritora y filósofa Susan Sontag. En su ensayo, Notar sobre lo camp de 1964, Sontag enumera 58 ideas que ella considera que son fundamentales para la definición de este concepto, de entre las que puedo ver reflejadas fácilmente en la performance de Divine, de Hija de Perra y por subsecuente en Empanada de Pino. Se pueden mencionar algunas como que el camp manifiesta su amor por el artificio y la exageración de una estética no natural, lo que se puede sentir fuera de lugar o de mal gusto es el gusto por el mal gusto, ya que es la prevalencia de la forma por sobre el contenido. El camp se regodea en el absurdo de la extravagancia sin un mensaje. El camp es un culto de la exageración de las características sexuales y amenaramientos de la personalidad. Se habla del ser como representación de un papel y por ende la
metáfora de la vida como teatro. Es un culto al personaje. El personaje es una intensísima cosa. Este no tiene desarrollo. Esto lo podemos ver reflejado en el final de la película porque nos damos cuenta de que Hija de Perra no ha cambiado. Lo único que cambia es quizá en el foco de su obsesión de caballo a perdida. Pero se entiende que después del final estas dos personajes siguen cometiendo sus crímenes de asesinato y canibalismo como al principio. Por lo tanto, no existe un crecimiento o cambio moral real dentro de los personajes. También podemos ver esto en paralelo a la entrevista final en Pink Flamingos de 1972, dirigida por John Water y protagonizada por Divine, en la cual ella expresa las mismas reglas por las cuales Hija de Perra se sostiene en Empanada de Pino. Y es que el camp le da la espalda al eje moral de lo malo y lo bueno en la estética. Encuentra placer en el arte de las masas, lo vulgar y lo común. La última definición del camp es decir que algo es bueno porque es horrible. Por ejemplo, quizás una de las escenas que compacta mejor la esencia de lo camp, ocupando todos los recursos que el séptimo arte proporciona, desde los personajes y su vestuario hasta la iluminación y sus movimientos de cámara, sea la del flashback de Hija de Perra en su ceremonia de matrimonio casera con caballo. Aquí se ocupa una idea tan tradicional y normada como el matrimonio heterosexual por la iglesia y lo transforma en una ceremonia dirigida en inglés por un personaje que no parece cura, con la finalidad de unir a, bueno, caballo y perro. Todo esto se ve acompañado con la cinematografía por una estética con juegos de cámara a veces erráticos, notablemente a mano libre, con un efecto de lente de gran angular. La grabación se hace digital en blanco y negro, con excepciones ya mostradas en su edición, mayormente de flashbacks a color. Se pueden evidenciar el uso recurrente de primeros y primerísimos primeros planos de los personajes principales, con la cámara intercalando libremente entre estos a lo largo de los diálogos también. También se hacen usos de planos generales y traveling. En ciertas escenas se puede ver cambios de eje que contribuyen a darle un sentimiento de inestabilidad a toda la locura que vemos en pantalla, como el uso recurrente de planos en picado y contrapicado junto a la cercanía de la cámara en la acción. De la edición podemos mencionar la influencia de Eisenstein en cuanto a un montaje intelectual que va relacionando diferentes escenas sin aparente relación para una narración más orgánica, como lo son el destino de la primera víctima mostrada en pantalla. Inmediatamente después de la presentación del título, Empanada de Pino, le sigue un video receta de su correcta preparación de la mano de una señora ya de edad, como así dándole ese toque de mano de abuela a la carnicería. El sonido de la película se mantiene en el directo, con algunas ediciones para darle efecto a ciertas escenas. La música utilizada es en su mayoría de bandas provenientes del underground chileno, fuertes en el género punk rock que contribuyen a reforzar la idea de violencia y contracultura. Y es en este último punto donde yace la clave para entender Empanada de Pino. En el libro Los fabulosos años del New Hollywood, Ángel Comas habla de cómo la contracultura que llegó a invadir el cine del Hollywood de los 70, con sus temáticas maduras y crudas sobre la sociedad norteamericana, fue siendo poco a poco absorbido por el sistema, pasando a formar parte del orden preexistente y así desmantelando cualquier intención o acción revolucionaria de su parte. Esto es importante de mencionar porque en Chile ese no fue el caso. La contracultura y su rol en el arte no tuvieron cabida en la mayoría de Latinoamérica, ya que los 70 países como Chile, Argentina y Brasil, los cuales tenían una industria cinematográfica incipiente, fueron víctimas de regímenes dictatoriales y cualquier intento de abordar una crítica social fue desmantelada antes de que se pudiera realizar en la mayoría de los casos. Por ello, a la llegada del novísimo cine chileno se retoma esta gravedad de la situación de las películas de vuelta a la democracia, a inicios de los 90, que retratan una sociedad chilena con un trauma profundo, arraigada en el silencio frente a la violencia dictatorial, pero esta vez muestra sus secuelas. El novísimo nos enseña un Chile como centro experimental del sistema neoliberal, el sinsabor de la modernidad, de la automatización, la globalización, la imposición e institucionalización del poder ejercido y la profunda desigualdad que este genera en las masas. Eso es lo que yo veo en Empanada de Pino. No veo una película que busque ser elegante, veo una película que sabe lo que es. Es una película exagerada, marginal, grotesca, ordinaria, violenta, bulliciosa, que nos grita a la cara los horrores con ironía y autoparodia de la chilenidad. Se niega a cambiar, se ríe de la religión. Es profundamente honesta consigo misma y es que sabe que se reza y se celebra y se pone la bandera chilena todo para un rato, pero no hay ninguna intención de mejorar, al igual que Hija de Perra.